el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Lo mejor este martes 29 de octubre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El dato a destacar sin duda tiene que ver con las proyecciones sobre la migración, el éxodo en Venezuela, una situación que jamás imaginamos en el que fue el país más rico de América Latina, productor de petróleo, miembro de la OPEP. Bueno, ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, prevé que para 2020, el próximo año, la cifra de migrantes aumentará a 6.5 millones. Estamos hablando prácticamente un cuarto del total de nuestra población, para que se hagan una idea de las dimensiones de esta crisis. Dirigentes de organizaciones como ACNUR y la Oficina de Migrantes, Internacional de Migrantes, una conferencia internacional de solidaridad para buscar, y esto lo comentamos ayer, ayuda, fondos para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. La grave crisis que enfrenta Venezuela, una situación de la que, por cierto, nada habla el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Ayer el presidente de la Constituyente Comunal decía que la delegación de Juan Guaidó está pidiendo diálogo. Habrá que ver si esto es cierto y en qué condiciones. Lo cierto es que la hiperinflación acelera la dolarización en Venezuela, así lo destacaba ayer. Hoy en versión electrónica El País de España. Ayer lo conversamos en este espacio. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, donde el salario mínimo, por cierto, está por debajo ya de los $8, producto de la devaluación de la moneda que ha permitido, incluso promovido, les diría yo, el equipo de Nicolás Maduro. Casi la mitad de la población tiene ingresos en divisas estadounidenses, mientras el gobierno desregula las transacciones y la justicia autoriza los pagos en alquileres. Esto lo dice El País de España. Ayer hablamos ampliamente sobre este tema. A propósito de lo que está ocurriendo en la región, la verdad es que, bueno, preocupa lo que va a ocurrir a partir de las elecciones en Argentina. Sin duda alguna, da la impresión al menos que la Asamblea Nacional, quienes promueven la democracia en nuestro país, pueden haber perdido un aliado en la región, quien activamente, incluso desde el Grupo de Lima, promovía una transición a la democracia en nuestro país. Alberto Fernández le envió mensaje a Nicolás Maduro, buscando equilibrio, dice Clarín de Argentina. Pero ya sabemos cuál es la posición de la expresidenta y ahora vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner. Le agradeció el señor Fernández la felicitación que le envió por su triunfo, pero subrayó la necesidad de que exista plena vigencia a la democracia. Bueno, habrá que ver el destino, por cierto, de los venezolanos que residen en ese país. Sí, vamos a tratar de contactar con nuestros primeros invitados. Si no, contactamos con el profesor Félix Gerardo Arellano. Le comento a mi equipo, podemos intentar con el profesor también Salamanca, que está esperando nuestra llamada. A ver, aquí les comunico la información, los teléfonos de contacto del profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Con él queríamos analizar justamente el nuevo panorama en la región, el impacto que tiene para Venezuela y las lecciones
que hay que aprender, sobre todo para que no se repita este ciclo que ahora vuelve Argentina. En un mensaje de cuidado equilibrio, dice el Clarín, el presidente electo Alberto Fernández agradeció a Nicolás Maduro las felicitaciones que le mandó por el triunfo electoral en Argentina, pero subrayó la necesidad de que exista plena vigencia de la democracia. Habrá que ver, bueno, ¿en qué términos? Porque si lee el señor Fernández, si leyó en algún momento el informe de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, bueno, estamos hablando de un país donde se violan prácticamente todos los derechos. Gracias a Nicolás Maduro, estoy leyendo el mensaje del nuevo presidente de Argentina por sus felicitaciones. América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. Bueno, esto es un tema en nuestro país gravísimo. Solo una nación que atraviesa una profunda crisis en todos los órdenes, sobre todo en lo económico y lo social, bueno, provoca que más de 6 millones de seres humanos salgan huyendo de allí. Esto lo decimos nosotros. La plena vigencia de la democracia, dijo él, es el camino para lograrlo. Empezando por lo que ocurrió en las elecciones del 2018, en fin, lo que es historia, y nos ha ubicado en la más profunda crisis institucional que ha atravesado nuestro país, sin duda alguna, en los últimos tiempos. El profesor Félix Arellano es internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mucho interés, profesor, de escuchar su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en América Latina, el impacto para Venezuela. Compartimos con los amigos oyentes el mensaje que escribía ayer en redes sociales el nuevo presidente de Argentina, tratando, como dice el Clarín, de buscar un equilibrio, pero no sabemos a estas alturas si esto es suficiente. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, empecemos por ese punto, pero creo que como lectura general hay que reconocer que se consolida la democracia, se fortalece la democracia. El presidente Macri ha dado otra clara señal de estadista, con un gran futuro en la política, ha reconocido la derrota, ha invitado al candidato y está dispuesto a colaborar para superar la crisis profunda que vive la economía argentina. Yo no quiero satanizar a Alberto Fernández. Creo que deberíamos ya trabajar para que Alberto Fernández no sea un títere de Cristina Kirchner. Yo creo que debe estar viviendo unos días difíciles, de sentirse bajo la presión de Cristina, que algunos consideran fue la que puso más votos. Yo no estoy tan seguro, pero en todo caso, obviamente Cristina le ayudó a ese triunfo importante en desde la primera vuelta, no hubo necesidad de ir a la segunda. Ya conocemos varias facetas de Alberto Fernández. Ha habido en el pasado un Alberto Fernández crítico del kirchnerismo, crítico de Cristina, crítico de Venezuela y particularmente de la Revolución Bolivariana. Yo creo que hay que trabajar eso sobre Alberto Fernández. Hay que tratar de establecer diálogos para que no sea una marioneta, un títere que controla a Cristina. No lo fue el presidente Santos en Colombia, que se creía que era una marioneta de Uribe Vélez, no lo fue Lenín Moreno en Ecuador. Bueno, yo creo que habría que preguntarle, entre tantas cosas, a Alberto Fernández, habría que preguntarle qué duda tiene sobre el informe de la señora Bachelet, y si es que él pretende convertirse en un cómplice de la violación sistemática de los derechos humanos, que está clarísimamente definida, descrita en el informe de la señora Bachelet. El informe de la señora Bachelet es nuestra gran herramienta frente al mundo. Quien tenga dudas sobre la situación en Venezuela tiene que leerse detalladamente el informe de la señora Bachelet. Por eso, profesor, decíamos que habrá que ver en qué términos el señor Fernández, hace valer esa declaración que publicaba en Twitter, según la cual la plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo. Si lee el informe de la señora Bachelet, en Venezuela está todo por hacer. Quisiera su comentario. Absolutamente. Ahora, un detalle, María Alejandra, yo no quisiera quedarme sentado esperando. Yo quisiera que la oposición democrática venezolana ya, desde ayer, desde la semana pasada, estuviera realizando contactos con el equipo de Alberto Fernández
allí debe haber un grupo de personas preocupados por la sombra que genera Cristina, por la mala herencia que genera Cristina. El objetivo de Cristina era básicamente lograr la impunidad frente a la cantidad de delitos y de investigaciones y de expedientes. Ese es su objetivo central. Ese no es el objetivo de Alberto Fernández, que tiene una trayectoria interesante en Argentina, que tiene un prestigio interesante en Argentina y que ahora, si logra unir el pueblo de peronismos, pues tiene un reto interesante, un reto muy importante dentro de la historia de Argentina. En esa ecuación está el tema de los derechos humanos y obviamente está el tema de Venezuela. En efecto, yo creo que además de que la oposición democrática venezolana, cito por ejemplo al señor Borges por el papel que tiene en el manejo de temas internacionales, pero toda la diáspora que está fuera del país, que está trabajando políticamente por la democracia, debe iniciar contactos con el señor Alberto Fernández. Igual debe ocurrir en Uruguay. En Uruguay tenemos que contar con el apoyo de las distintas fuerzas en el Congreso. Ojo, no olvidemos que también el grupo de Macri tiene peso importante en el Congreso argentino, de tal manera que allí hay que trabajar con todos para la defensa de los derechos humanos en el mundo, en la región y particularmente en Venezuela. Claro, tomando en cuenta que el equipo que acompaña a la nueva vicepresidenta y el señor Fernández reconocen a Nicolás Maduro como presidente, ¿qué podemos esperar de, por ejemplo, la embajadora designada por la Asamblea Nacional? Ella acaba prácticamente de recibir las credenciales del gobierno en ese país y por otra parte, ¿qué podemos esperar de Argentina en el marco del esfuerzo que ha hecho el Grupo de Lima? ¿Será que abandona esta organización? ¿Qué opina usted? Yo quisiera que no la abandonara como hizo México, porque es evidente que en el Grupo de Lima hay dos posturas, los más radicales, los menos radicales. Bueno, Argentina se ubicaría dentro de los menos radicales. Los más radicales en alguna medida han tratado de visualizar medidas más duras como de carácter militar. Eso no lo haría Argentina, pero tampoco lo hace Chile, ni lo hace Costa Rica, ni lo hace Uruguay, de tal manera que ahí tendríamos un grupo importante que trabaje por la salida pacífica y democrática. En el tema de la salida pacífica y democrática todavía tenemos mucho trabajo pendiente con Rusia, con China, con Irán, con Cuba. Hay que trabajar con ellos para que no obstaculicen la salida pacífica y democrática. Hay que preguntarle a esos países qué les afecta de una democracia que garantice seguridad jurídica, confianza, respeto a la inversión. ¿Qué daño le hace a las potencias un país respetuoso de los compromisos internacionales a nivel internacional? Porque si lo que alguno de esos gobiernos está apoyando son grupos terroristas, son grupos que juegan ilegalmente vinculados al narcotráfico, al lavado de capitales, bueno, eso no es lo que la comunidad internacional quiere. Y yo no quisiera pensar que eso no es lo que está promoviendo Rusia o lo que está promoviendo Cuba, porque bueno, si es así, entonces no hay manera de dialogar. Pero si lo que quiere Rusia o China o Irán son inversiones que sean rentables, que den beneficio, eso se garantiza en países con seguridad jurídica. Profesor, a propósito de Rusia, habrá escuchado usted la declaración del presidente de la Constituyente Comunal en medio de su programa de televisión, señalando, bueno, un poco en broma, no sabemos si en serio, que tenía misiles, Venezuela tenía misiles rusos apuntando a algunas ciudades en Colombia. El gobierno vecino se ha tomado muy en serio esta declaración, incluso el canciller le pidió al secretario general de la OEA, incluso a Naciones Unidas, pronunciarse y pensar si es o no hora de actuar en el caso de Venezuela. Yo le pedí un comentario, Phil Gonson de Crisis Group decía en su cuenta en Twitter, esto de bromear con apuntar a civiles con armas de guerra le salió muy mal, por ejemplo, a Milosevic, o al menos
salió muy mal en los Balcanes. ¿Qué opina usted sobre este tema en específico? Y lo uno con el comentario del papel que estaría jugando Rusia para impedir o no una transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, son varias preguntas y complejas. En primer lugar, hacer bromas, divertirse con temas militares es tremendamente peligroso, es tremendamente delicado. Yo comprendo y comparto que el gobierno colombiano lo asuma con la más absoluta seriedad y con la mayor absoluta responsabilidad, porque es un tema tremendamente delicado. Es una amenaza que puede llevar a consecuencias impredecibles. Obviamente no tienen capacidad absolutamente para nada de lo que están diciendo, pero es un irrespeto, una falta de respeto no solo al gobierno colombiano, sino a la comunidad internacional, a los principios democráticos, a la convivencia. Sí, incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería sesionar para evaluar esa amenaza, porque es una amenaza a la paz mundial. Yo creo que no han entendido en el proceso bolivariano que tienen límites a nivel internacional. Creo que se siguen creyendo los poderosos dueños de una chequera petrolera que lo puede todo, con la que compraron conciencias, con la que lograron silencio, con la que lograron controlar la OEA, pero que ya no existe ni el líder carismático ni la chequera abundante. De tal manera que sí hay que ponerle límites y sí debería sesionar el Consejo de Seguridad para evaluar la magnitud de la amenaza, la capacidad de la amenaza, porque ahí viene la segunda parte de tu pregunta. ¿Es que acaso Rusia comparte un ataque a Colombia? ¿Es que acaso Rusia está jugando a generar la guerra en América Latina? Bueno, Rusia tendría que aclararlo en el propio Consejo de Seguridad. Yo creo que una actitud responsable del gobierno colombiano es llevar el tema a la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para aclarar que hay una amenaza a la paz y a la seguridad mundial, anunciando que hay misiles dirigidos contra ciudades colombianas en un territorio de paz como es América Latina. Es el acuerdo de Tlatelolco el que se ha violado flagrantemente con esa declaración. Pero es que, además, profesor, recordaba Phil Johnson, que apuntar con armas de guerra a civiles es un crimen. Yo le pediría un comentario, porque ciertamente a estas alturas uno no sabe la seriedad de la amenaza, pero los misiles existen, los vimos incluso en ejercicios militares y son efectivamente armas de guerra. ¿Qué opina usted? Bueno, totalmente de acuerdo, María Alejandra. Repito, Colombia debería pedir una sesión del Consejo de Seguridad, porque si fue un chiste, es un chiste demasiado peligroso que implica una amenaza a la paz y la seguridad. Y yo quisiera que el propio Consejo de Seguridad evaluara, porque sabes que tengo dudas si realmente hay misiles o hay chatarra, si hay tanques o se les salen los tornillos cuando van avanzando en el camino. Bueno, sea como sea la situación, han hecho un comentario muy grave en las relaciones internacionales y no debe seguir la comunidad internacional tolerando todos los chistes pesados. Hay que ponerle límites muy claros al proceso bolivariano, cosa que no lo ha hecho la comunidad internacional en el momento que lo ha debido hacer, en el momento que Hugo Chávez insultaba a los gobernantes del mundo, en el momento que insultó a la señora Condoleezza Rice y todas las mujeres revolucionarias lo aplaudieron. Bueno, yo creo que todo eso tiene que ser sancionado. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Internacionalista, gracias, como siempre, expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en la región, la comunidad internacional, el impacto que esto tiene para Venezuela, y ofreciendo, bueno, su opinión y análisis acerca de esta declaración que Colombia se ha tomado muy en serio, como lo decía el canciller. Naciones Unidas, incluso la OEA, tendría que evaluar el alcance de esto, de colocar misiles rusos dirigidos a ciudades en el país vecino. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia.
defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en la región. El profesor, le comento a mi equipo, Luis Salamanca está en línea, es decir, será cuestión de escribirle para coordinar con él. Con él habíamos pues acordado esta conversación sobre lo que ha pasado en América Latina. Él es profesor universitario, abogado, además experto en Derecho Constitucional, politólogo, fue rector del Consejo Nacional Electoral, escribió el libro ¿Por qué vota la gente? Y nos interesaba conocer su opinión y análisis sobre los comicios en América Latina, el impacto para la región, incluso lo que está ocurriendo en Bolivia, que tanto se parece a episodios que hemos vivido en nuestro país. Sin ir más lejos, Evo Morales decía ayer patria o muerte, no sé si le suena esa declaración, tomando en cuenta o respondiendo así a las masivas marchas en su contra. La victoria, dice Infobae, del mandatario ha sido cuestionada tanto por la oposición como por varios países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia, quienes expresaron su preocupación por la situación que vive el país. Ya hemos comentado con ustedes ampliamente la situación en Bolivia. El señor Morales convocó a un referéndum preguntándole a los ciudadanos si querían que se reeligiera o no. Le dijeron que no. En el 2016, esto le importó muy poco, como ha ocurrido varias veces en nuestro país con este tipo de consultas. Se lanza otra vez a la reelección y dice que ganó en primera vuelta en un proceso francamente cuestionado, al menos plagado de irregularidades, cuyo escrutinio incluso llegó a suspenderse durante varias horas, lo cual, por cierto, ha provocado la reacción de la región, de varios países, advirtiendo, incluso la Unión Europea, que es necesario celebrar la segunda vuelta para llevar la tranquilidad a los ciudadanos. Bueno, en eso están en Bolivia, uno de los aliados que le queda, por cierto, a Nicolás Maduro en la región y que ha recibido la felicitación directamente de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora vicepresidenta o próxima vicepresidenta en ese país. Vamos a tratar de establecer el contacto con nuestros invitados. Entre tanto, comento a propósito de lo que decíamos ayer, este tema de la dolarización parcial de nuestra economía.
el equipo económico, esto lo decimos con absoluto sarcasmo, de Nicolás Maduro, decide utilizar como referencia el dólar criminal, no el petro, esta fantasía que crearon, que no llegó a ninguna parte, para, bueno, utilizarlo en ciertas transacciones comerciales. Ya es moneda de cambio el dólar en nuestro país de manera informal, pero ahora el Banco Central y el Tribunal Supremo de Justicia permiten el tema de los créditos comerciales en dólares y también el cobro de alquileres, utilizando al menos como referencia la tasa oficial, que sigue subiendo producto de la política otra vez económica de Nicolás Maduro. Ya tenemos a Luis Salamanca en la línea telefónica. Él, insistimos, es profesor universitario, experto en Derecho Constitucional, politólogo, autor del libro ¿Por qué vota la gente? Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en América Latina en el marco de estos procesos electorales, que en algunos casos han significado un cambio para la región y van a tener sin duda un impacto para nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, la primera impresión que saco de estos procesos que han ocurrido recientemente en América Latina es que cuando la democracia funciona, los pueblos hablan y sientan su palabra como palabra definitiva. Cambian o mantienen gobiernos, pero lo hacen en libertad, lo hacen democráticamente, ¿no? Ese es un mensaje para nuestro país, en el cual no se permite que la gente diga su palabra democráticamente desde hace ya algunos años. Y es lo que está en la agenda de todos los venezolanos, el poder recuperar esa palabra, que es la palabra definitiva dentro del sistema político venezolano. Esa es la primera impresión que tengo, ¿no? La segunda es que, bueno, en el caso concreto de Argentina se demuestra además cómo el factor económico fue decisivo en la orientación de los electores el domingo pasado, ¿no? Imagínate si en Venezuela pudiéramos votar libremente, democráticamente. Bueno, ya hace rato que hubiéramos resuelto el problema político y nos hubiéramos enfocado en resolver el problema económico, porque en Venezuela la situación económica es realmente catastrófica. Si el ciudadano pudiera votar libremente, ya el ciudadano hubiera establecido el piso político necesario para ir hacia la recuperación de la economía venezolana, que finalmente es una reconstrucción de toda la economía, ¿no? De manera que esas son las primeras impresiones que tengo. Habrá algunas otras que podemos seguir conversando. Mucho interés en conocer el resultado y el impacto de las cuestionadas elecciones en Bolivia. Le comentaba con los amigos oyentes que lo que está ocurriendo en ese país ya nosotros lo hemos vivido. Parece un déjà vu, incluyendo el desconocimiento de los resultados del referéndum de 2016, la suspensión de la transmisión de los datos y ahora la gente en la calle pidiendo que se respete la voluntad expresada en los comicios presidenciales. Yo le pedía un comentario en torno a este caso en específico y el cambio que se está ocurriendo en la región y que tendrá sin duda un impacto para nuestro país. Lo escuchamos. Sí, el caso boliviano yo creo que es bastante claro que a raíz de la suspensión por un día, por 24 horas de la transmisión preliminar, después de la cual apareció, digamos, Morales en primer lugar, cuando estaba, digamos, más pareja en el conteo preliminar inicial, bueno, muestra que se ha venido conformando una suerte de repertorio en ciertos países vinculados con el chavismo venezolano, un repertorio que empezó en Nicaragua en 2016, digamos, para verlo en términos cronológicos recientes, en 2016, cuando Ortega hizo las elecciones en Nicaragua, logró mediante decisiones pseudojudiciales sacar del juego a los principales
opositores que le podían ganar la elección, tal como hizo Maduro con la Mesa de la Unidad en 2018, y Evo Morales ya viene a aplicar, digamos, directamente el fraude electoral, ¿no? Porque siempre hablamos de fraude para referirnos a muchísimas cosas, pero técnicamente el fraude es el quitarle los votos a un candidato para pasárselos a otro, o anularle votos a un candidato para que el otro gane, ¿no? Entonces, digamos que se está conformando un repertorio lamentable, muy negativo, que va a generar mucho conflicto político, porque el pueblo boliviano tiene sobradas razones para exigir cuentas claras en esa elección y pedir la anulación de esa elección y pedir una nueva elección, de manera que hay que también destacar el hecho de que en casos como el boliviano, la gente ha salido a protestar con toda la libertad, ¿verdad?, con represión, por supuesto, pero no hay la presencia de los grupos privados que aplican represión, como la hay en Venezuela, que son grupos de particulares, digamos, armados, que atacan a la gente y que han generado pues un miedo, un terror tremendo en la población, que es uno de los factores que inhibe la protesta. En América Latina se está protestando en primer lugar porque hay democracia y la gente puede salir a las calles sin temor, solo la represión clásica de la policía, ¿no? Que a veces, bueno, viene a cuento, pero en Venezuela hay todo una asfixia de la protesta por vía de esta represión adicional a la oficial, que es severísima, y que mete mucho miedo, porque gente que sale de cualquier lado y que puede disparar y que puede agredir a los protestantes, y de eso ya tenemos bastante en Venezuela. Entonces, creo que todos estos son procesos que van de alguna manera juntos, ¿no? A diferentes velocidades y tiempos y tal, pero que responden como a una situación, digamos, parecida, pues. Ahora, le pregunto a nuestro invitado, tratando de utilizar como elemento para el análisis lo que está ocurriendo en América Latina y lo que puede pasar en nuestro país, un comentario, porque da la impresión, bueno, en Venezuela no hay condiciones para la celebración de una elección libre y justa, lo hemos vivido, por eso estamos en esta crisis, metidos en esta crisis institucional que no termina. Yo le pediría una opinión de su parte al respecto, tomando en cuenta que está abierta esta discusión y que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, no da muestras de querer permitir, como está ocurriendo con el señor Evo Morales, una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, básicamente reiterarte lo que he señalado, ¿no? Efectivamente, la situación venezolana en este momento luce estacionaria. Yo no la llamaría estancada, porque estancado significa que deja de moverse el proceso político, que no hay ningún tipo de acción, y no es cierto. Se están moviendo cosas, los actores principales están, digamos, en sus posiciones de poder, administrando sus posiciones de poder, midiendo sus pasos y tal, esperando que pase el tiempo. Por ejemplo, en el caso de Maduro, que llegue enero a ver si hay cambio en la Asamblea Nacional, Guaidó esperando a que las sanciones produzcan sus efectos, de manera que no está estancado, porque estancado significa que no se mueve nada. El agua estancada es el agua virtualmente muerta, ¿no? Aquí hay una situación estacionaria, digamos, que está buscando salida a toda la presión social que hay en Venezuela, porque Venezuela es el país de América Latina y quizás uno de los países del mundo que más presión social tiene internamente, así que sus habitantes viven una situación de asfixia económica, de imposibilidades de todo tipo, con la crisis de toda índole que se genera en Venezuela. O sea, nada funciona en Venezuela, todo va para mal,
Y bueno, no hay perspectiva, digamos, con el gobierno venezolano de solución por una parte. La que ofrecen es a muy largo plazo, y en el largo plazo, como decía Keynes, todos estamos muertos. Es decir, la gente necesita respuestas ya y necesita soluciones ya, ¿no? Y esas no están al alcance de la mano porque Maduro ni las tiene pensadas, ni le entran en la cabeza, ni tiene los equipos, ni tiene la plata. Entonces, la única forma de poder entrar a resolver problemas en Venezuela es con una renovación política. Y esa renovación política tiene que darle al pueblo, con su voto. Al final, esa es la única solución, digamos, estable, la única solución sostenible en el tiempo, ¿no? Obviamente el país está como para que pase cualquier cosa, uno no sabe por dónde finalmente se va a resolver la crisis, porque con la incertidumbre total que generan los regímenes autoritarios como el venezolano acerca de la alternabilidad, si uno sabe que tiene una constitución allí, pero sabe también que Maduro hizo unas elecciones en el 2018 que fueron inventadas, que fueron una parodia electoral para continuar en el poder. Y entonces eso te genera pues la incertidumbre, bueno, ¿cómo se resolverá este problema? Y lo que estamos buscando los venezolanos precisamente es que la solución no termine de agotar al país, sino que se le permita al país una solución pacífica y lo más apegada a la Constitución posible para poder reenrumbar el país. Eso es lo que está planteado en Venezuela. El mensaje de Chile para Venezuela es que los pueblos sí pueden protestar fuertemente. Ya pasó en Venezuela en 1989, ¿verdad? Y ahorita hay elementos mucho más abundantes de los que había en el 89 para que se produzca una situación similar. Ahora, la gente también sabe que, bueno, puede terminar de destruir lo poco que queda de infraestructura comercial. Y entonces profesor, perdón que lo interrumpa, no hay que irse tan lejos. La gente protestó fuertemente en 2014, lo hizo en 2017, pero la represión en Venezuela fue absolutamente brutal. Claro, pero me refiero a un tipo de protesta que ya va más allá de la protesta y que se convierte en estallido, ¿no? Es decir, en Chile, por supuesto, hay razones propias, internas. Yo las he llamado protestas del desarrollo, ¿no? O sea, son protestas de gente que llegó a un nivel de bienestar, se estancó y quiere más, o sea, y entonces como ve que no avanza, entonces digamos salta, ¿no? Y protesta. Obviamente hay factores que han intervenido para tratar de agudizar esa protesta y han llevado el asunto a otros niveles, como por ejemplo con la quema del metro de Santiago, que es una cosa inédita en América Latina. Ese tipo de protesta jamás la habíamos tenido acá en nuestro continente. Y a eso me refiero. Sí, por supuesto, el ciclo de protesta del 2014, el del 2017 fueron muy fuertes, pero fueron protestas políticas, fueron protestas orientadas políticamente. La de 1989 fue un estallido social. Mucha gente dice que ahí estaba detrás la mano. No, eso fue, digamos, bastante espontáneo, bastante, respuesta visceral de la población en contra de una situación que se venía acumulando desde el comienzo de los 80. Entonces, digamos que el mensaje de Chile para Venezuela con lo que ocurrió es que, mira, también allí puede ocurrir porque allí hay más razones para que ocurra. Obviamente, eso no ocurre automáticamente, no ocurre por contagio. Simplemente las circunstancias se dan y si el Estado está descuidado, en este caso el Estado no está descuidado como estaba en el 89, en este caso está sumamente vigilante y armadísimo, no solamente oficialmente, sino también extraoficialmente. Y entonces, bueno, la gente lo sabe y eso la frena, ¿no? De manera que, pero el mensaje está allí y ese es un elemento que uno no puede descartar del análisis porque el potencial de explosividad social en Venezuela es muy alto por todo lo que estamos hablando, ¿no?
Profesor Salamanca, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, ofreciendo opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en América Latina y cómo puede impactar en nuestro país. Ciertamente en Venezuela, como ha dicho él, sobran las razones para manifestar. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Profesor, mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con lo que está pasando en América Latina. Tratamos de sacar algunas lecciones para nuestro país, sobre todo de cara al futuro. Le pedí un comentario inicial, sobre todo en el tema económico, lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, incluso en Chile. ¿Qué conclusión podemos sacar para Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, esa ha sido una de mis preocupaciones por varios años ya. Desde que en el año 2012 se hizo la campaña electoral, la última campaña electoral de Hugo Chávez, y se discutía sobre los cambios de política económica que debía haber en la economía. Era un momento en el que había una enorme cantidad de dólares disponibles. Durante la campaña electoral se hizo un gasto extraordinario con eso. Se habían impuesto unos controles de cambio muy rígidos, pero con el auxilio de las importaciones podía disimularse
los problemas de producción de las empresas nacionales, se tenía el tipo de cambio controlado, se repartían divisas de Cadivi, incluso para viajes y compras por internet, y sugerir en aquellos tiempos de abundancia que había que tener orden fiscal, que no debía haber control de cambio, que no debía haber control de precios, que debía haber otro tipo de conexión con el mundo, podía parecer ir contracorriente. Y efectivamente los políticos que han participado en campañas han tenido mucho temor de abordar esos problemas. Incluso el problema de la gasolina, que en aquel año, yo no sé si recuerdas, fue que se impuso el chip de la gasolina en el Táchira, o sea, para racionar las ventas de gasolina. Era un tema particularmente sensible. Es más fácil introducir cambios durante la abundancia que durante la escasez en términos de los recursos disponibles, pero es más difícil convencer a la población de la necesidad de esos cambios si no se tiene un discurso coherente, consistente, permanente sobre ese tipo de problemas. Durante los años que han pasado, esos cambios se han hecho como más evidentes que eran necesarios, porque en el momento en el que las cosas salen mal, es que es más importante saber dónde está cada bolívar, dónde está cada dólar, cómo se administra las redes hospitales, cómo se trabaja en las cárceles, en los hospitales, en las universidades, cómo los inversionistas pueden tener interés en mantener negocios que tengan perspectivas de largo plazo. Para eso es muy necesario que haya un orden, que haya claridad, que haya transparencia, y hubiera sido muy bueno que el precio de la gasolina hubiera subido de un modo claro, transparente, coherente, consistente, bien explicado, sin prisas. Lo que tenemos en este momento es exactamente todo lo contrario. Y si uno se pregunta cuáles han sido los detonantes en algunos países de América Latina para problemas, ha sido la subida del precio del pasaje en el metro, la subida de la gasolina en Ecuador, con lo que comenzó el gobierno de Macri, que fue la subida del gas, que se utilizaba además en unos países en los que hay invierno, ¿no? Esos cambios de política que parece que se han retrasado mucho en el tiempo y de los que no se ha hablado, suelen ser detonantes de malestar y suelen ser aprovechados justamente por quienes causaron los problemas. Y así uno puede ver que ahora Cristina Fernández de Kirchner regresa al poder después de todo lo que se ha dicho sobre ella, porque el discurso más simple es acusar a Macri de neoliberal y de fondo monetarista, cuando una gran cantidad de problemas en el manejo de recursos proviene justamente del desorden, del despilfarro, de la corrupción, y las consecuencias se hacen muy evidentes cuando no hay recursos para cubrir todo lo que se estaba haciendo mal. Estamos en el riesgo de lo mismo. Brevemente, ¿cómo podemos evitar en Venezuela que pase lo que está ocurriendo en Argentina? Que si llegamos a la transición, finalmente terminemos donde empezamos. ¿Qué puede decirnos? Terminaríamos peor que donde empezamos, porque haber tenido la oportunidad de cambiar las cosas, de haberla perdido, y volver a escuchar los mismos discursos por un poco más de años. Pues recordemos que en el año 89 fue que se habló de subir el precio de la gasolina abiertamente en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y han pasado desde entonces hasta acá 30 años. Estamos en esta situación. O sea, yo creo que lo único que puede ayudar a que un programa de cambios se pueda llevar adelante es que no sea de sorpresa, que sea explicado claramente, que se respondan las objeciones políticas de los que no están de acuerdo, que se entienda que hay un problema de conflicto de intereses, hay de diversidad, hay ganadores y perdedores, y hay que pensar en cómo un proceso puede favorecer a todos compensando a los perdedores. O sea, si hay que subir el precio de la gasolina, por ejemplo, eso debe ir a presupuesto transparente, verificable, que permita financiar la seguridad social. O sea, porque no porque los recursos de la gasolina van a la seguridad, sino porque todo el presupuesto contribuye a la seguridad social. No es posible que en nuestro país tengamos a los pensionados pasando tan malos ratos, porque ni siquiera hay efectivo, no les permite conseguir lo que necesitan para comprar, porque no compra nada, y se nos diga que la gran ventaja es que la gasolina es regalada. O sea, es una inconsistencia enorme, porque un pensionado muchas veces no maneja, y para pagarle al taxi no tiene pensión. Entonces, es cómo organizar un sistema de modo que sea claro para todos, que donde supuestamente hay perdedores, puede haber un sistema de protección
que haga que el sistema funcione, que nosotros podamos vivir en una economía productiva, o sea, y no tener esa ilusión de que simplemente que es la visión contraria, decir, no, hay que subir el precio de la gasolina y punto, no va a pasar nada como lo que pasa en Chile o lo que pasa en Ecuador, porque siempre puede haber descontentos y oportunistas, y cuando se juntan los dos hay conflictos que son graves, severos y muy dolorosos. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ronald Balsa es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa. Regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y un titular al cierre. Macri endureció el control cambiario al inicio de la transición con Fernández, producto justamente de la crisis económica que afecta a ese país y con la cual ha tenido que lidiar desde la época de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como decía el profesor Balsa, que ahora vuelve como vicepresidenta. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles el señor César Arteaga y quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.